Neurociencia de la personalidad. Parte 1. 17 de abril 2019. El propósito de hoy es introducirte al funcionamiento de lo que se llama un individuo. No tanto para que te reconozcas a través de lo que voy a decir, sino para que entiendas la articulación de las diferentes capas del ser humano a nivel de su funcionamiento, no fisiológico, aunque sea parte de la fisiología, sino a todos los niveles. Un ser humano es un conjunto, a nivel de su personalidad, de varios componentes. Estos componentes se observan en 5 capas. Estas capas van desde el nivel más arcaico hasta el más diferenciado, hasta el nivel de lo que se llama cognición o comportamiento. Lo primero que aparece es obviamente el nivel más profundo, la organización de los 3 cerebros. En neurociencia, sabemos muy bien que estamos formados por 3 cerebros. El primer cerebro llamado cerebro arcaico o reptil, que corresponde anatómicamente a las capas más profundas del cerebro, es decir, la glándula pituitaria, el hipotálamo, la epífisis y todas las estructuras automáticas localizadas en el tronco encefálico. La respiración, el latido del corazón, todas las llamadas regulaciones centrales, es decir, la regulación del hambre, la sed, el sueño, la regulación de la temperatura, que no requiere cognición, la conciencia humana, porque son procesos automáticos. Caminar, por ejemplo, es un proceso automático que se aprende a una edad media de 1 año. Una vez que se integra, ya no tienes que pensar en ello. Así que, recuerda, 5 capas. Te enseñaré las fotos después. La primera capa, por lo tanto, es la constitución anatómica de estos 3 cerebros. Primero el cerebro, el más profundo es el cerebro reptil, y todos los núcleos centrales que están alrededor del tálamo, donde están los famosos ventrículos laterales que has trabajado con las manos a cada lado de la cabeza, ¿vale? Sin embargo, estos 3 cerebros funcionan de una manera bastante especial. Todos tenemos un cerebro, entre los 3, que está en el centro de atención. Entonces todos tenemos un segundo cerebro que es diferente, tal vez el reptil o algo más, que es el cerebro de apoyo, es decir, que cooperará con el cerebro que está al frente del escenario, y tú tienes un tercer cerebro, el tercer componente, aún no he definido los otros 2, que está en oposición a él, siempre. Después del cerebro reptil, tienes una estructura y allí también, a nivel filogenético, a nivel creativo, en la llamada evolución, se supone que estos cerebros han aparecido sucesivamente en el tiempo a través de la paleogénesis. Después del cerebro reptil, tienes lo que se llama el cerebro límbico o cerebro intermedio, que se supone que hace el enlace entre el cerebro reptil automático y lo que se llama cognición, que se relaciona con la materia gris, ¿vale? Este cerebro dice límbico, es el cerebro de las emociones, el cerebro emocional. Y el tercer cerebro, por supuesto, es el neocórtex, la estructura cerebral más reciente, la materia gris. Y que estos 3 cerebros están bajo la dictadura inscritos en la anatomía, sino también en la herencia, veremos cómo por la actividad de un neuromediador esencial que son. Para el cerebro reptil, la serotonina, para el llamado sistema limbal se llama adrenalina y norepinefrina, por lo que no conservan estos nombres químicos que les doy, pero es sobre todo lo que induce comportamientos. Para la cognición, es decir, el neocórtex, es la dopamina, la mina que dopa. Y los 3 cerebros están inmersos en un neurotransmisor llamado acetilcolina, que es responsable del movimiento muscular. Porque usted sabe que en los músculos, usted tiene el nervio que entra, el cual libera las vesículas de acetilcolina, las cuales desencadenan la contracción muscular. En el cerebro también, está baño en el que se bañan con acetilcolina. Cada neurotransmisor, y por lo tanto cada cerebro, crea lo que se llama comportamientos primarios, que son siempre los mismos en cada ser humano. Así que, a este nivel, la única especificidad, la única diferencia que existe entre los seres humanos, y allí también se ha demostrado, es la herencia, es transgeneracional y es la experiencia de vida que llevas entre los 0 y los 7 años de edad, ya sea a través de la enseñanza, la educación, los alimentos emocionales y familiares, lo que por lo tanto dictará todos tus comportamientos en la edad adulta, absolutamente todos tus comportamientos. Estos comportamientos tienen nombres muy específicos. En el cerebro reptil, el cerebro arcaico, vimos que era la serotonina, induce el comportamiento primario, que se llamaba la evitación del sufrimiento, por el que creó este modelo que yo prefería llamar actitud hacia la prueba, cualquiera que sea la prueba.
El trabajo de Laborit nos ha enseñado que ante un calvario, una enfermedad, en el escenario de la vida o de otro modo, ante un calvario, ante un suceso, solo tienes tres opciones. Escapar, primer reflejo de supervivencia, lucha, segundo reflejo de supervivencia o asombro, es decir, como el avestruz, pones la cabeza en la arena, lo que se llama negación. El segundo comportamiento primario está relacionado con la adrenalina y la norepinefrina e induce el comportamiento que se llama necesidad de recompensa. En general, es el nivel de socialidad humana y de interacción con otras personas. El cerebro de reptil, y tengo gráficos para eso, se los mostraré, no se molesten en escribirlo, tendrán los archivos. El cerebro reptil está, por supuesto, ligado a la adquisición de procesos automáticos, estrategias de supervivencia y defensa, y es en este nivel donde se localiza el mito de la individualidad, es decir, creer que uno es un individuo. Hoy, sabemos, pertinentemente, con medios químicos, cómo romper este sueño de individualidad. Hemos hablado de los enteógenos, el más importante de los cuales es la salvia divinorum, la salvia del adivino, la salvinorina, es la molécula, ya que sabemos muy bien que químicamente podemos eliminar totalmente la individualidad del individuo, también podemos hacerlo con campos magnéticos, algo que hacen los canadienses y los australianos. El tercer cerebro, el neocórtex, como hemos visto, es la dopamina, está ligado a lo que se llama a nivel conductual en busca de novedad. El recién nacido está inmerso en un baño de dopamina que será el responsable de todo su aprendizaje y de todos sus comportamientos primarios en relación a esto, es decir, la búsqueda de la novedad. Ya ves, una cosa muy simple en la vida, tienes a los sanadores y tienes a los creativos. Las personas creativas están bajo la influencia de lo que se llama intuición, no importa qué, pero es el neocórtex, es toda la capacidad de proyectarse hacia el futuro, de dar sentido, de soñar, de crear. La búsqueda de la novedad es también la asunción de riesgos y se puede imaginar que la mayoría de las veces hay una oposición, aunque a veces se puede asociar entre el neocórtex, que es la capa más superficial, la materia gris y este comportamiento que hemos llamado la búsqueda de la novedad, que será totalmente opuesta y en aparente contradicción, ¿con qué? Con la actitud hacia la prueba o la evasión de la prueba. Esta actitud ante el desafío, el cerebro reptil es el neocortical, el que avanza, el que piensa que está mucho menos presente por supuesto que en el conservador, el que ha establecido reglas, certezas, reproducibilidad. También hemos hecho una tabla que muestra todas las características de comportamiento del cerebro reptil, el cerebro límbico, que está ligado a la socialidad, la necesidad de recompensa, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de sociabilidad, el límbico, y el neocórtex, que está ligado al futuro, a la proyección. El cerebro reptil funciona por hábito y en el pasado, son todos los mandatos conductuales resultantes de la herencia, está escrito en el ADN y el aprendizaje, es decir, todo lo que has encontrado entre el momento de tu concepción y hasta los 7 años. Así es como se construye lo que se llama individualidad y autorrepresentación de uno mismo en el mundo, es decir, encontrar su lugar en el mundo. Hay un cerebro que es el más a menudo intermedio, además, lleva su nombre, sistema mesolímbico o limbal que es el intermediario entre el reptil, es decir, la individualidad y el neocórtex, la materia gris donde se localizan las llamadas estrellas, donde se localiza todo lo que se llama cognición, no cognición. Y los dos cerebros, por supuesto, la búsqueda de la novedad significa que no tienes miedo del desafío, estás en el límite, si estás en busca de la novedad, muy fuerte, eres el temerario, eres el héroe, vas a por ello, no estás frenado por tu actitud hacia el desafío, así que allí, no estás huyendo, estás en la lucha elaborada, es decir, en la lucha, en la oposición. La límbica hace el vínculo, y en el 95% de los casos, vemos que o bien eres lo que se dice entre nosotros en lenguaje neurocientífico, un reptil, es decir, alguien que está marcado por los hábitos, alguien que se niega a la novedad, alguien que se niega a lo desconocido que necesita un marco de referencia, necesita referencias, son miedosos, son personas que siempre tienen miedo, miedo a la oscuridad, miedo al vacío, miedo a los gatos, miedo a los animales, estos están marcados por los hábitos, están marcados por sus recuerdos, están marcados por su aprendizaje de la vida en la primera infancia y sufren, por supuesto, ya que hacen todo lo posible para evitar el sufrimiento.
están en las estrategias de defensa, en las estrategias de evasión, nunca serán libres, entre comillas, por supuesto, todo el mundo es libre, estamos cambiando. El límbico es el afectivo, es el que siempre reacciona en el momento a lo que el otro le envía como señal, o la sociedad es la que puede alcanzar, que depende del otro, que carece de autonomía, es el sensible, es el hiperemocional. El neocortical es el héroe, es el que no le teme al desafío, es el que siempre avanza, es el que siempre tendrá ideas, el que está dispuesto a romper todos los ritmos de reproducción y hábitos, ya sea en la empresa o en su vida. Así que tenemos neocorticales, tenemos reptilianos como décimos y tenemos mesolímbicos. Por supuesto, dependiendo del nivel de actividad, porque podemos determinar un normal, un aumento o un exceso, lo mismo, podemos determinar una disminución o realmente una deficiencia para un determinado comportamiento o un determinado neurotransmisor, se ha hecho, hemos tomado las muestras de sangre y se han hecho las mediciones y sabemos que funciona así. Los que están interesados en la burocracia, esto no es un curso universitario, es el Dr. Robert Cloninger, un americano que desarrolló esta comprensión y que se ha asociado perfectamente con lo que ahora se llaman terapias cognitivas y conductuales, que nos llegan de los Estados Unidos y de los países anglosajones y que fueron desarrollados, en primer lugar, por el profesor Aaron Beck, un estadounidense y que fueron validados por otro estadounidense llamado Jeffrey Young, no J-O-N-G, sino UNMG, que desarrolló todas las terapias cognitivas y conductuales que se derivaron de ello. Hay leyes de funcionamiento del cerebro, hay una por ejemplo que quería dar, que es lo que llamamos, que ha sido llamado, vuelve a mí, lo olvidé, volverá, no te preocupes. Así que ahora estoy hablando de mis tres cerebros de nuevo, hay una articulación química conductual entre estos tres cerebros que será responsable de lo que se llama tu comportamiento en general en todas las circunstancias de tu vida. Más allá de ser un reptil, neocortical o mesolímbico, el 95% de las personas son neocorticales o reptilianas, siendo el mesolímbico el cerebro de apoyo con mayor frecuencia. Hermana. Se mezcla de todos modos, ¿no? Estos tres cerebros, se mezclan de todos modos. Sí, eso es lo que vamos a ver ahora. La activación y actividad de estos tres neurotransmisores y estos tres comportamientos primarios, así como un cuarto término, que es el cuarto término, que no es un cerebro, sino el baño en el que se bañan estos cerebros, llamado acetilcolina, que no es responsable de un comportamiento, sino de lo que se llama estabilidad biofísica. Cuando se mezclan estos cuatro elementos con su medición cada vez, se acaba con una clasificación en 81 tipologías, obviamente, no se trata de desarrollarlo hoy, sino tomaría semanas, si no es lo que llamamos, por ejemplo, como ya lo he dicho, el heroico empujador, el que tiene el neocortical que está inmerso en la dopamina, que siempre avanza, que se precipita en el montón o, al contrario, te lo dije, el que es conservador, el que se niega a las cosas nuevas, el que está completamente sentado en la certeza, el que tiene miedo de que se perturben sus hábitos, porque tiene miedo. Alquimia, finalmente, la química pura de estos tres comportamientos y cuatro estabilidades, o si lo prefiere, estos cuatro neurotransmisores, Jeffrey, Young y Aaron Beck, así como el Dr. Cloninger, han determinado 81 tipos de temperamento. Es solo 3 veces 3 veces, como te dije. Él dio nombres, así que tienes el hipocondríaco, tienes el escalador heroico, tienes el emocional donde todo estará basado en la transacción emocional. Lo que es interesante es que la personalidad está compuesta, por supuesto, de temperamentos y que de acuerdo con su temperamento, que, les recuerdo, es hereditario y está ligado al aprendizaje entre las edades de 0 y 7 años, estarán sujetos a requerimientos de comportamiento que a veces son distorsionados. Ejemplo. El síndrome de abandono, tan conocido, que puede comenzar totalmente, estás en tu cuna, lloras por comida, nadie viene, te sientes abandonado. Y para algunos, debido a la constitución del ADN, se imprimirá en el cerebro, creará redes neuronales y estarán sujetos al miedo toda su vida, y serán conservadores o reptiles, odiarán el cambio, odiarán lo que los empuje. Por otra parte, la persona neocortical, por otro lado, en relación a la actitud hacia la prueba, se precipita a la prueba, no ve la prueba, no le importa, por el contrario, es estimulada por la prueba, es el escalador heroico, es el intuitivo competitivo. Así que no voy a mencionar los 81 comportamientos, hay muchos comportamientos.
Así que estás sujeto a eso y no puedes hacer nada al respecto. Recuerda, todo a lo que te vas a oponer, incluso a través de la comprensión, a través de la psicología, se hará más fuerte. Sin embargo, todos estamos en uno de estos mecanismos de funcionamiento que forman parte de la personalidad, que se llama temperamento. Así que estoy esperando a tener los cuadros para enseñárselos, si es que los tenemos. Por supuesto, el cerebro reptil corresponde al pasado, por supuesto, el neocórtex corresponde al futuro y el sistema límbico corresponde al presente. Es por eso que las emociones que normalmente corresponden al presente te impiden, en alguna parte, deshacerte, como cerebro, de las conexiones entre el cerebro reptil y el cerebro cortical, de ser libre. Esta es la primera capa, esta capa más profunda, el núcleo, si se quiere, en términos de computación, es el sistema operativo de su ordenador. Sabemos muy bien que no podemos cambiarlo, porque son redes neuronales que se crean entre el nacimiento y los 7 años de edad y cuando se crean de forma anormal, el síndrome de abandono, toda su vida estará dictada por estos mandatos conductuales. Por ejemplo, ¿tienes miedo de ser abandonado? Bueno, toda tu vida desistirás para no ser abandonado. Porque cuando se trata de un requerimiento de comportamiento, solo hay dos posibilidades: someterse a él o oponerse a él. No hay otra manera. A veces podemos negociar, pero la negociación, la observamos sobre todo en los conflictos, a los que yo llamaba los diablillos de la época. Les di las piedras que correspondían para evacuar estos patrones de comportamiento primarios. Así es como los psicólogos cuyos nombres mencioné, Aaron Beck y Jeffrey Young, llamarán a los primeros patrones disfuncionales. Recuerda que es una programación del sistema operativo que no puede desaparecer, por tanto de la ilusión de todas las terapias que quieren que creas que trabajando en tus recuerdos, en tu pasado, en tu karma, suprimirás las cosas. Es una herejía y no es una herejía relacionada con la percepción, es una herejía que está escrita en el cerebro. Hoy en día, está perfectamente demostrado, por lo que la neurociencia se opone muy violentamente al psicoanálisis y a las psicoterapias, porque no se resuelve nada, de hecho, en el pasado, lo que se siente en el momento. Es una estafa total. Por supuesto, hay otras capas, y afortunadamente. La segunda capa que aparece es, por lo tanto, más superficial. Así es como la llamé, así es como la inventé, el modelo de huellas dactilares conductuales, es decir, cómo experimentaste tu primer encuentro con los grandes arquetipos. ¿Cuál es el primer arquetipo? Es uno de abandono y sufrimiento. Vas de un estado a otro, fecundación de la madre, el alma entra en el cuerpo y se encierra en el cuerpo de la madre, y hay olvido en el momento del nacimiento. ¿Sabes que hemos olvidado lo que éramos antes? Esa es la herida fundamental. Sin embargo, acabo de tomar el ejemplo de la herida del abandono, relacionada con el niño que llora en su cama o se siente abandonado por sus padres. Toda su vida estará marcada por esto y usted no puede hacer nada al respecto, porque es un sistema operativo que está grabado en piedra. Solo podemos añadir nuestra capa sobre ella, de diferentes maneras, cristales, reprogramación, pero esto no es un trabajo sobre el pasado, incluso si buscamos como lo llamamos, en terapias cognitivas. Esta es la escuela de Lyon, hablamos de la esclavitud cognitiva, hablamos del mito fundador, hablamos de un escenario de vida. Solo podemos volver a poner otra capa en el sistema de programación para que sea menos disfuncional, de nuevo, de diferentes maneras, con diferentes posibilidades. La segunda capa, entonces, las huellas del comportamiento, son los arquetipos, el padre, la madre, la familia, la pareja, la relación bidireccional, la relación con el otro. Pero cuando estás en la cama, la relación entre dos personas más allá de papá, mamá, es quien es el otro, es el peluche, es el chupete, o es el hermano y la hermana. Estas huellas conductuales, hay un cierto número de ellas. Si tuviera el esquema, me ayudaría, saber que hemos identificado un poco más de 20 de ellas y las he nombrado. Es la huella del padre, la huella de la madre, la huella transgeneracional que también pasa por el ADN. Está por encima de todos estos sistemas. No olvides que todo lo que estoy diciendo aquí será presentado sobre un modelo de pirámide, un triángulo, y que te mostraré que podemos colocar todos estos sistemas de regulación. Al tener el visual entenderás cómo se articula tu comportamiento, tus lesiones, tu experiencia actual, no para identificarte en uno de los modelos, por eso no te estoy dando los 80, sino simplemente, cuando ves cómo funciona, entiendes que solo somos un autómata.
Sabemos muy bien, por ejemplo, hablé de la decisión en estos días, te dije, decides comprar un auto, crees que decidiste, no es verdad, son tus bacterias las que deciden, que están en el estómago, cuarto cerebro, y no eres tú. Dices, soy un adicto al azúcar, no eres tú, son tus bacterias en tu estómago. Tienes este comportamiento, dices que eres tú, no, son los requerimientos de comportamiento a los que no tienes acceso porque es un sistema de programación, es el sistema operativo, y puedes oponerte de cualquier forma que puedas, solo puedes sufrir, incluso si lo eliminas de tu cabeza. Te lo dije hace unos días, va a desaparecer en el cuerpo y no tendrás forma de hacer la conexión. Ahora lo sabemos, con la neurociencia. Alguien que va a hacer psicoterapia porque ha tenido problemas con su padre, una mujer que ha sido violada por su padre o maltratada por su padre, ella trabajará en estas heridas, estos recuerdos, estas emociones. Va a estar feliz porque se le salió de la cabeza, va a decir, eso es todo, estoy libre de ello. Sí, pero desciende al cuerpo, gran principio del descenso de las vibraciones de lo emocional al cuerpo, y ahí es donde aparecen las enfermedades, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Esta segunda capa de huellas de comportamiento, así que, hay varias, espero tenerla, también hay una de las fundamentales llamada el rechazo de la encarnación. El rechazo de la encarnación es el que entra en el vientre de la madre, los dos hijos del alma, en el momento de la fecundación por el esperma, y que en el momento de la gestación dice, tengo miedo. La retirada del alma, por otro lado, la madre dice, no quiero a este niño, se acabó. No recepción, rechazo de la encarnación, lo que dará lugar a un cierto número de circunstancias específicas durante el parto. No entraré en detalles, cordón en círculos alrededor del cuello, presentación anormal, parto extremadamente difícil que inducirá heridas muy particulares en la edad adulta, alguien que nunca logra encontrar su lugar en el universo y en sí mismo. Siempre está vagando, nada es perfecto, no sabe dónde está, no sabe quién es la lesión más grave, es la más profunda. Justo después de eso, ya que en las huellas del comportamiento, que es la segunda capa, que está ligada a la encarnación y al aprendizaje, obviamente tienes lo transgeneracional. Luego, justo encima, tienes al padre, el padre arquetipo, la madre arquetipo, justo encima. Y cuando tenga el triángulo, espero tenerlo algún día, verán claramente en este diagrama dónde se encuentran estas regulaciones y cómo interactúan, porque todas están en interacción. De nuevo, no es para que te entiendas a ti mismo, sin eso, te daría un curso sobre los 81 temperamentos, pero ese no es el punto. Pero cuando ves cómo se articulan las cosas, entiendes que no eres ninguna de estas cosas y que no puedes hacer nada al respecto, especialmente. Así que esta segunda capa, entonces hay otras impresiones, la impresión de luto, por supuesto, el chakra de la garganta, la llamada impresión de confianza en sí mismo, la culpa, la desvalorización. Todas estas huellas conductuales son la segunda capa, están ligadas al aprendizaje, también son constitucionales, porque también están ligadas a la primera capa, pero es sobre todo lo que ocurrirá entre 0, yo digo 7 años, Rufo dijo entre 0 y 4 años, Rufo, el psiquiatra de neuroniños quien cuida a los niños en Marsella, lo ha demostrado perfectamente. Como estás en esta segunda capa, recuerda que lo que experimentaste en lo que se llama el mito fundador, es el escenario que escribiste, es tu historia, este mito fundador es un escenario, siempre hay, siempre, y en eso se basan las terapias cognitivas, lo que se llama un mito fundador. El mito fundador es la primera evolución, la primera secuencia de vídeo, la primera coloración emocional cuando te has enfrentado al arquetipo, papá, mamá. Transgeneracional, pareja, hogar, lo que se llama el hogar, que se ilustra en las áreas del cuerpo, por supuesto, no solo en el cerebro. Por ejemplo, sabemos muy bien que el conflicto de pareja corresponde al suelo torácico. La pareja es la relación con el otro, la relación con dos. A menudo, en la pareja, por supuesto, está vinculado a todos los cánceres de mama, pero también tiene el hogar, ya no es la relación de dos, no es la relación en la pareja, son las impresiones que están activas toda nuestra vida, que son responsables del cáncer de pulmón y el cáncer de mama. Así que a la izquierda, es el compañero, una relación de dos personas, a la derecha, es la casa, otras huellas.
También es un neurotransmisor dado, porque en mi modelo piramidal, el nivel inferior, el reptil, por supuesto, es la actitud hacia el desafío. Toda la etapa del reptil está ubicada en la parte inferior del cuerpo, lo que Steiner llamó la tripartición del ser humano, el fondo, el medio y la parte superior, es tan simple como eso. Y cuando un nivel se ve afectado, ya sea en la relación emocional, por ejemplo, ves al otro, tiene un problema de deficiencia o exceso, de falta emocional, ves la pelota y sabes lo que hay detrás de ella. No es visión, no es energía y como está impresa en el cuerpo, en los territorios del cuerpo, es muy fácil determinar la tipología de la persona, no categorizarla, porque no se trata de categorizarla, aunque lo hagamos con el sistema que creé en neurociencia, el sistema de medición biofísica. El solo hecho de comprender que, al verlo, te permite ser trascendente en relación contigo mismo, especialmente ahora. No tienes medios de acción, todo lo que crees que estás haciendo solo se fortalece a sí mismo, la única posibilidad, como digo, de tratar de atravesarse, de acoger, de ver cosas en tu vida, que tu vida es la ilustración de este metamodelo de regulación de los sistemas vivos. Así que, todavía no tenemos mis pequeños esquemas. Hermana. Me dice que la clave está vacía, intentaré con el archivo oculto. He cargado en transferí todos los archivos. Así que sin eso, es muy simple, este metamodelo de regulación, lo visualizas, tienes una pirámide, primera regulación, 3 niveles, la parte superior de la pirámide, la cabeza, la parte media de la pirámide, la etapa limbal, el cerebro medio, el tórax, la etapa reptil, todo lo de abajo, el diafragma, hasta los pies. Así que conduce a una clasificación. Alguien que tiene un problema con su pierna derecha, ya sea ciática o circulatoria, tiene un problema con el territorio inferior, así que en el cerebro reptil, ha engordado, ya que es el lado derecho, con el padre, resultará, a través de estos potenciales, en un déficit del chakra que pasa por allí, combatividad, voluntad, resultará en una incapacidad emocional para volverse hacia el otro, en una desconfianza. Se reflejará en la interfaz, en el nivel transaccional, por alguien que será bastante tímido, que tendrá ese temperamento, que será muy suspicaz, que tendrá dificultades para avanzar porque está cristalizado en el cerebro del reptil y con esa imagen simple, esa representación simple, aunque no tengamos el dibujo, ¿entiendes? No se trata de mostrarte todo, pero así es como funciona un ser humano y no puedes evitarlo. Así que, por supuesto, las terapias cognitivas, cristales por ejemplo, con patrones disfuncionales tempranos, permiten que cualquiera de los dos con cristales ponga una capa de programación sobre el famoso trastorno inicial, los famosos diablitos como los llamé, los famosos patrones disfuncionales tempranos de Jeffrey Young, pero sin jugar contigo porque las terapias cognitivas te repiten, buscan el mito fundacional, que llevó a la cristalización y construcción de redes neuronales, que destruyeron el sistema operativo, y ponen una capa encima. Los cristales lo barren todo, son todos los pequeños demonios que la gente hace cuando usan las piedras alrededor de sus cuerpos o alrededor de sus pies. Hermana. Borra la información. ¿Cómo? Hermana. Borra la información. No se puede borrar, ese es el error, solo se puede reprogramar, no se puede hacer desaparecer nada de lo que se ha vivido, es matemáticamente imposible desde el punto de vista neurocientífico. Por eso el mito, todo el asunto, todo es una mierda. Lo eliminas de tu cabeza, de tus emociones, en tu cuerpo, nunca en ninguna otra parte y como no tienes forma de controlarlo, usualmente toma alrededor de 10 años, incluso 15, 20 años, para aparecer. ¿Quién va a establecer el vínculo entre un conflicto de territorio y el cáncer, y un trabajo de análisis psicológico, psicoterapéutico o energético que se realizó 20 años después? Nadie lo es imposible, solo hay neurociencia, ni siquiera Kirlian porque yo también quería mostrarte imágenes kirlianas, ni siquiera es la energía la que te muestra eso. Son las neurociencias a través de la teoría de la queja que es muy simple. Todo a lo que te opones se fortalece, todo lo que vas a tratar de resolver, se resolverá en tu cabeza, en tus emociones, pero bajará a tu cuerpo cada vez. Sistemáticamente. Por eso hay cada vez más violencia en el campo neurocientífico, que ha sacado el psicoanálisis y algunas psicologías de las universidades, porque no tiene nada que ver con ello. Freud es la mayor estafa del siglo pasado, es él quien llevó a la humanidad a
Así que puedes decirme lo que quieres, la gente puede decirte lo que quieres, pueden refutar todo eso, llamarme con todos los nombres, pero lo siento, pero así es como funciona el cerebro y no hay nada que puedas hacer al respecto. Lo único a lo que se opone es a que se fortalezca y conduzca a una enfermedad orgánica, es a la medicina integral del Dr. Amer, que ha sido tan problemática porque ha demostrado que cuando hay un conflicto de territorio de huellas conductuales, hay cáncer en el órgano y hay un área del cerebro en el holograma del cerebro que también se ve afectada por el edema cerebral. Sabemos que alguien que tiene un conflicto, el cáncer de mama, tendrá en el área del cerebro que corresponde a un edema cerebral y además, trataron el edema cerebral con cortisona. Para neutralizar esta memoria. Ese es el efecto Kirlian, pero no es mi modelo. Eso es todo lo que transferí de la computadora a mi memoria uso que te di después de comprobarlo. Así que o no es una de las claves que está ahí, o no lo sé. Así que si quieres. Hermana. Tengo una pregunta que hacer. Hoy en día, todo esto está ampliamente demostrado, sea lo que sea que el ser humano piense, sea lo que piensen los psicólogos, psiquiatras o psicoterapeutas, todos ellos están equivocados. ¿Sí? Hermana, ¿qué hay de la kinesiología? Mentira total. Hermana, lo mismo. No estoy haciendo amigos ahora mismo. Estás trabajando en una condición, la kinesiología, sé lo que es, engramas, recuerdos, tacharemos el engrama, te sentirás bien, por supuesto, pero 10 años después, volveremos a hablar de ello. Hermana, lo mismo. Lo mismo aquí. Hermana, ¿por qué? Lo mismo aquí. Hermana, está bien. Lo mismo, baja al cuerpo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Y si ahora estamos hablando de esoterismo, tenemos las auras, los diferentes cuerpos sutiles y lo sabemos muy bien, Jeanine Fontaine habló de ello hace unos 30 años ya en medicina energética, medicina de los 3 cuerpos, sabemos muy bien que cuando se va a actuar a un nivel, todo el mundo piensa que está evacuado, el cuerpo es el vertedero de sus emociones, el cuerpo es el vertedero de sus problemas. Hermano, pusimos el polvo bajo la alfombra. Eso es todo lo que haces. Hermano. Sí, exactamente. Eso es todo lo que haces, pero hoy ya no hay más alfombras, como decía el abuelo, ya no se puede esconder el polvo. Solo puedes estar en negación. Pero una vez más, es algo que es sistemático. Sistemático. No lo parecía, pero con las pruebas que tenemos, está muy claro. No tienes posibilidad de resolver tu historia, la resuelves en un plano, aparece en otro plano y el plano donde aparecerá será cada vez más denso, pasa de la mente a las emociones, de la mente a lo etérico y de lo etérico al cuerpo, a lo etérico, la manifestación orgánica se refiere a toda la cadena lógica a través de este sistema que te expliqué allí, brevemente, te referirá a eso. Es imparable. Es imparable, no hay nada que puedas hacer al respecto. Esto significa que hoy, especialmente ahora con el fin de la anomalía primaria, querer trabajar en sus emociones, querer trabajar en sus recuerdos, en su karma, o querer trabajar en un problema presente, solo puede llevar a un refuerzo que no podrás ver, pero que descenderá al cuerpo físico y los órganos porque serán afectados están por supuesto vinculados al conflicto territorial del Dr. Amer. Así que, ya sea un cáncer o una enfermedad degenerativa, o al menos un problema, y es cuando se deja caer todo eso, cuando ya no se interactúa con el medio ambiente, que todas las enfermedades desaparecen, que todo lo que estabas sufriendo desaparece. La sociedad, a través de las imágenes que se imprimen donde, en la neocorteza a nivel occipital solo te encierra, la imagen es una trampa, la representación es una trampa, el simbolismo no es más que un diabolismo disfrazado. Además, símbolo y diabólico, etimológicamente, significa lo mismo, son los dos lados de la misma habitación. Hermana. Entonces, el símbolo, confinamiento. Es el confinamiento, por supuesto, todas estas ondas de forma. Además, el confinamiento de la matriz arcóntica en la Tierra está ligado ¿a qué? A los monumentos.
Notre Dame, todas las redes arcaicas están ligadas a lo que se llaman ondas de forma, es decir, lo que se llama el sistema de control de la mente humana, no pasan por un arconte o el diablo que dirá tú harás esto, basta con construir edificios con formas precisas llamadas ondas de efecto de forma, para cerrar lo que se llama la flor de la vida. Todo el mundo desde que Drumbal o Melquisedec lo usa, es un sistema luciférico encerrado, como él. Todas las terapias son esencialmente de naturaleza luciférica. Antes solo teníamos eso, pero ahora tenemos pruebas a nivel de las neurociencias, ahora tenemos pruebas a nivel de nuestra propia experiencia, las enfermedades desaparecen o empeoran y no se puede hacer nada al respecto. Por eso estamos hablando de un observador, por eso ahora les estoy explicando a ustedes en un nivel puramente físico y denso, lo que está sucediendo en cada cerebro y en cada cuerpo humano, no hay necesidad de particularismo. Sabemos que hay 80 temperamentos, 81, puedo decirte que eres un escalador heroico, eres un hipocondríaco, eres un emocional, pero eso no cambiará nada. También tienes los seductores, eso es muy fuerte, pero cuando hicimos las evaluaciones de PM así en la sala de estar al principio del sistema, a veces hicimos mediciones de par. Es muy gracioso las mediciones de Torque, lo hicimos con el efecto Kirlian, ya sabes que hablamos del nivel simbólico de la química, bueno, solíamos tomar el dedo del esposo, el dedo de la esposa así y tomamos una foto Kirlian de los dos dedos índices cara a cara, vimos lo que estaba pasando. 90 de cada 100 veces, siempre hay un dominante y un dominado y no siempre es lo que creemos, es el que superpone el resplandor del otro por estos átomos de la química y se come su resplandor, incluso en las relaciones más armoniosas, nunca hay un equilibrio. También tienes algo que es muy frecuente, pones los dos dedos del esposo y de la esposa, los dos compañeros de trabajo no importa cómo funciona de la misma manera que funciona la relación entre dos, los rayos se alejan uno del otro completamente, no hay átomo enganchado, pero hay una indiferencia. Pero en general, recuerde que el equilibrio en la vida no existe, como hemos demostrado en Kirlian, el único momento en que su energía está equilibrada es cuando usted está muerto, ya que llegamos hasta los depósitos de cadáveres para hacer efectos Kirlian de manos y pies en las personas muertas y allí, nos dimos cuenta de que estaban en perfecto equilibrio. Tan pronto como interactúas con los vivos, estás desequilibrado. Esta es la ley inexorable de este mundo, el desequilibrio conduce necesariamente a la muerte, de todas formas todos morimos, y a la enfermedad. Es por eso que la individualidad es una estafa total, creer que vas a cambiar algo en ti mismo es una estafa total. Por supuesto, hay momentos en los que tenemos que actuar, tenemos que operar, tenemos que ir a urgencias, pero a largo plazo y en la visión global, todo esto es un engaño integral. Cuando ves eso, cuando aceptas eso porque lo experimentas, todos lo experimentamos hoy, eres libre. Hermano. Pues sí. Eso es lo que significa permanecer en calma, eso es lo que significa acoger la vida más que ser su vida, porque su vida está marcada por estos engramas, por esta constitución, por estas interacciones con el medio ambiente, por los conflictos por el territorio, por los cambios, por el ego o la personalidad, por la máscara que se usa en las relaciones. Y no hay posibilidad de ser libre ahí dentro, todos hemos estado atrapados durante 300.000 años, no solo en este ciclo. Y todo esto es real, todo esto es real. Así que ahí tienes las ilustraciones, pero es el efecto Kirlian, quizás no es el momento, te lo mostraré una noche si quieres, obviamente lo hicimos antes de tener neurociencia porque estaba trabajando con el mayor, del efecto Kirlian, eran mis socios en ese momento, Georges, y Hervé Moscovakis, uno de los cuales me permitió desarrollar el sistema de mediciones neurocientíficas, estas, no puedo dárselas porque no están libres de derechos. Allá vamos. Así que tuvimos mucha experiencia con los cristales, te hablé del panadero Poilane, por ejemplo, te dije que alguien que está estresado y que va a amasar la masa va a transmitir su estrés en el pan y nosotros también llevamos información permanente sin nuestro conocimiento voluntariamente en las interacciones sociales, incluso sin pasar por lo verbal, a través de los ojos o de otra manera, tienes señales de energía que se intercambian entre los seres humanos, además estamos hablando de feromonas. Hermana. Sí, así es. Es lo mismo, no los sientes, pero están activos.
Tan pronto como interactúas con alguien, más allá de cualquier comprensión, más allá de cualquier aspecto estético, hay antipatías y simpatías que se hacen que no dependen en absoluto de la razón, la lógica o la necesidad de compensación por nada, es automático. Porque, por ejemplo, las víctimas de abuso sexual por parte del padre siempre conocerán a los hombres que las golpearán, es una afinidad vibratoria, la falta responde lo mismo. Hermana. Es como las mujeres maltratadas. Exactamente. Como los problemas de alcohol, como todos los problemas que hemos visto en psicología. Así que lo sabemos, pero la solución no está ahí. Nunca tratamos un problema donde está localizado, lo sabíamos. Para mí que traté los chakras con cristales, sabemos que los chakras están conectados de dos en dos, alguien que tiene un segundo chakra bloqueado, no trataré el segundo chakra primero, trataré el chakra que está unido, es decir, el chakra de la garganta para evacuarlo. Sin embargo, en la medicina cuántica, nunca tratamos un problema en el nivel donde se encuentra. Pero, ¿qué están haciendo todas estas terapias cuánticas en este momento? Por así decirlo, tratan a nivel donde se encuentra, tratan con frecuencias, por ejemplo, ¿es una herejía? Porque todo a lo que te vas a oponer, internamente, porque todo a lo que te vas a oponer, internamente, pero no algo externo, se hará más fuerte y sobre todo si va bien de forma inmediata, eso es lo dramático, es que no tienes posibilidad de verlo, estamos atrapados. Este es el confinamiento del cerebro reptil que es el asiento de la individualidad y todos estos sistemas de regulación de los sistemas vivos giran alrededor, regulándose a sí mismos, sea lo que sea que pienses o digas. Simplemente mostrarlo hoy, no para conocerte a ti mismo sino para ver cómo funciona, te permite salir de la trampa instantáneamente. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, un niño que ha sido víctima de una pedofilia solo puede reproducir lo que ha experimentado y no puede escapar porque es la programación inconsciente en la parte más profunda del cerebro la que dicta el comportamiento por inyección conductual. Tome ejemplos muy simples, pero no estoy hablando de patrones disfuncionales. Los más importantes, Jeffrey Young identificó 49, guardé 23 en mi sistema de medición, pero verás, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy simple, tienes algo que es estúpido, tienes un mandato de comportamiento de tu madre que dice cuando vuelves a casa de la escuela, de lavarse las manos, se vuelve tan absorbente en el cerebro, eso es lo que está programado y si usted tiene el patrón en relación con la limpieza, ¿qué le pasará a sus manos? O te sometes al esquema y te lavas las manos todo el tiempo, o negocias con la orden judicial sobre el comportamiento de la madre y dices, ¿me lavo las manos o no me las lavo? Y o te vuelves fóbico, es decir, rechazas el esquema y luego ¿qué vas a hacer? No vas a tocar nada más, así que no tienes que ensuciarte las manos. Psicológicamente, funciona exactamente de la misma manera. Así que me hubiera gustado tener el diagrama, pero creo que ahora mismo. Hermana. El lugar, el entorno que te rodea, el ambiente, todavía influye en tu comportamiento. Por supuesto, el estado de ánimo, ¿estás hablando de hoy? Hermana. El medio ambiente. Del mito fundador, de la experiencia del niño. Hermana. Cambia su comportamiento también, él se cambia a sí mismo, este comportamiento. ¿De qué ambiente hablas, de hoy o del pasado? Hermana. El ambiente en el que te encuentras, entorno, ambiental, sí, del pasado. Pero mira la mierda, por ejemplo, una mujer que ha tenido un problema con la violencia o el abuso de autoridad o el abuso sexual por parte del padre, siempre se encontrará con hombres violentos porque es inconscientemente, no puedes hacer nada al respecto, así que puedes cambiar la escena, vivir en la naturaleza, pero tan pronto como la conozcas, ella siempre estará sujeta a eso, es la ley de la atracción, pero visto de otra manera, la ley de la atracción, crees que vas a atraer lo opuesto pensando al revés o algo así, no es verdad. No puede funcionar porque tú, lo que transmites a través de la energía, a través de las feromonas, pero también a través de tu cara, a través de tu presentación. También existe una actitud psicológica llamada disenia, que es la capacidad de reconocer señales no verbales. Un ser humano tiene un cierto número de músculos en la cara, ira, lágrimas, dolor, alegría, ya sea en los papúes de Nueva Guinea o en los neoyorquinos, son los mismos músculos que se usan, sorpresa, miedo y todo lo que está impreso en su cara.
Pero todos tenemos esta habilidad sin importar lo que la persona te diga, incluso si no la tenemos en cuenta, lo que sentimos. Nuestro cerebro registra la cara que la otra persona te muestra, es la imagen. Pero la programación se hace a través de imágenes, eso es lo que hacen los medios de comunicación, te hablan de películas, te muestran escenarios, películas de Hollywood, predilección y tantos otros, que son lo que está pasando. Desde hoy, por ejemplo, lo vemos hoy, la flecha de la catedral que cae de París siempre había sido representada, no siempre, ya que una famosa caricatura iluminada e incluso Víctor Hugo hablaba de ella. ¿Crees que se dice que fue un visionario? No, fue escrito y es precisamente viendo este simulacro, esta obra como dice Vidi, que tú, en algún momento, solo puedes reírte de ello y ya no eres sumiso, tu personaje. Así que, ya sea que lo tomemos por los cristales, como dije, por la danza del vientre, por las predicciones de tantos otros, por las explicaciones, por cualquier cosa, siempre conseguimos el mismo resultado hoy en día. Hoy, es como si todo lo que he estudiado, que ya no es útil hoy, en neurociencia, en energía, en psicología, es simplemente un punto de apoyo que vendrá a insistir, que es la demostración de cómo funciona, no para ti, sino para cada ser humano. Hermana. Demostración racional. Sí. Hermano. Verlo. Sí, acepta ver, no entender, deja que las cosas sucedan y solo puedes atravesarlas. Hermano. Eso es, porque es inevitable. ¿Qué demonios es eso? Hermano. No son los musulmanes los que dicen, estaba escrito, no es que digan también, es el destino. Sí, por supuesto. Hermano. ¿Así que eso está en consonancia con lo que tú? Eso es lo que te estoy diciendo, la creación, toda la creación, no este mundo, es un sueño. Jamás existió. Cuando usamos la expresión sueño, es obviamente en relación con la similitud total entre el momento en que estás despierto y el momento en que solo duermes, es la misma cosa. No existe, tú no existes. Hermano. Así que sufrimos. Sí, sigues un sueño, líneas de tiempo, líneas espaciales, solo hay una partícula en la creación que ha hecho todos los caminos posibles, que ocurrió en lo que se llama el momento inicial, el Espíritu de Dios estaba flotando en las aguas, bueno, si quieres, lo que sea, tómalo como quieras, pero todo eso no existe, es una vasta estafa, la conciencia, como dijo Vidi, es una enfermedad. Hermano. Como dijiste antes, tomaste ese ejemplo, una mujer que fue abusada en su infancia, después, se reunirá regularmente con hombres violentos también. También. Hermano. Bueno, no podemos decir que le gusta. En absoluto, al contrario, se opone, se refuerza todo a lo que se opone. Hermano. Se siente atraída. Eso es lo que te atrapa cuando has vivido en el aprendizaje, un mito fundador tenía algo disfuncional, te lo dije, era un sistema de programación, es un sistema operativo, no importa lo que digas, no importa lo que hagas, no puedes evitarlo. Por supuesto que el ego se revelará diciendo comprenderé, borraré este recuerdo, entraré en mi pasado, perdonaré. Hermano, no funciona. Hermana, es el ego. Ustedes están encerrados, nosotros estamos encerrados, incluso en nuestras estructuras, incluso en las sutiles. Mira, estamos hablando del cuerpo etérico, del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal. Pero más allá del cuerpo causal, hay algo más, como ya sabemos, que llamamos el átomo germinal, el átomo espiritual, el Atman, el Brahman, la gota roja, la gota blanca de los tibetanos y sin embargo, continuamos, porque antes no era posible vivir. La capa causal es lo que es el cinturón de Van Allen que nos encerró, era más bajo, el sistema de control de la mente humana, que estaba controlado por requerimientos conductuales ligados a la imagen y también a los edificios, es una malla articular binaria, es una matriz binaria, como se dice, Matrix no es una película, es un documental, es la verdad estricta. Y va mucho más allá porque todos los planos manifestados, incluso los más cercanos al hogar, son parte del sueño, ya están en nosotros. Todo eso es mentira, y cuando dices que tienes que despertar, eso es todo. Y hoy, como el simulacro se confunde con lo sagrado donde quiera que mires en ti mismo, fuera, en el escenario mundial, en las interacciones del mundo, solo puedes llegar a esta conclusión, es inexorable.
Como dijo Vidi, lo que sucede no es eterno, bueno, también lo he dicho tantas veces, pero aquí, tenemos las explicaciones, pero las explicaciones no son suficientes, las vivimos a todos los niveles, así que... Hermana. Esto no es complicado. Hermano. Sí, es complicado, porque aquí estoy usando el ejemplo de antes, la mujer que regularmente encuentra a alguien. Sí. Hermano, que es malo, le diremos que acepte. Sí, hoy. Hermana. No tienes elección, ya no tienes elección. Pero eso no significa que lo aceptará. Hermano. Estar enamorado. No, si estás enamorado Agape, eres tiempo cero, ya no tienes que decir aceptar, tomas su mano y no dices nada, y ella será sanada. Ese es el milagro. Puedo ver esto en todo lo que sucede todos los días, ya que se me piden cientos de tratamientos, es la verdad, todos los engramas son barridos. Es decir, el sistema de programación del núcleo central es el fin del sueño de la inmortalidad, es el fin del mito de la inmortalidad, es el fin de lo que Ancieu llamó el skin self, piel de sí mismo, se considera que soy yo y el límite de mi cuerpo es mi identidad. No tienes identidad, es un sueño. A continuará. A través de Jean-Luc Ayong. Les Transformations. Transcripción del francés. Equipo Agape. Traducción al español. LMF.